están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada llena de noticias, por supuesto que están marcadas además por el contexto de que el lunes se conmemoran los 50 años del 11 de septiembre. Esta declaración solo firmada por los expresidentes, no por los partidos de oposición. La discusión en torno a aquello también un momento crítico en el proceso constituyente, las noticias internacionales, las de la economía, todo eso y mucho más. Vamos con los titulares. Por la democracia siempre es el nombre del acuerdo que el presidente Boric y los 4 exmandatarios firmaron a raíz de los 50 años del golpe de Estado. A pocos días de la conmemoración, el presidente aseguró que el compromiso con los partidos estará a disposición para quienes quieran adherirse y como gobierno esperan convocar al mundo político. Sin embargo, sostuvo que no van a rogar a la oposición. Carabineros solicitó un fiscal exclusivo para afrontar posibles incidentes durante las jornadas del 10 y el 11 de septiembre. Esto ante los múltiples eventos que se van a realizar para conmemorar los 50 años del golpe. Autoridades de la región metropolitana alertaron de 14 puntos críticos y confirmaron que el despliegue va a considerar 2.400 efectivos policiales para garantizar la seguridad. Una radiografía del comercio ambulante en la capital reveló que el 42% de las personas que se desempeñan en esa área son migrantes. Además, el ingreso promedio diario se ubica en los 40.000 pesos. Santiago, Estación Central y Providencia son las comunas que registran mayor cantidad de zonas con presencia de ambulantes. Y en el deporte, Alexis Sánchez no va a estar en el duelo de La Roja ante Uruguay en el debut en las clasificatorias mundialistas. Los dirigidos por Eduardo Berizzo llegaron esta tarde a Montevideo para el partido de mañana. La selección aún evalúa contar con el histórico jugador ante Colombia el martes. Bueno, todo eso y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Debido a las precipitaciones y vientos en la región metropolitana, un enorme árbol de más de 150 años cayó sobre el Palacio Cousiño. El edificio patrimonial sufrió daños en su infraestructura y el árbol fue retirado mientras se evalúa qué hacer con él. Daniela González reportó este tema. Construido en 1870, el Palacio Cousiño es un ícono de la capital. Sus fachadas de distribución europea lo caracterizan, sus colores, su arquitectura y también sus antiguos árboles, como este ceibo del Líbano, que después de 150 años quedó así. Bueno, el árbol colapsó ayer en la noche, cerca de las 8 me informan. Por suerte cayó sobre esta parte del edificio que no es la principal, no es el palacio. Hay hartos daños adentro, pero no son daños en la estructura principal. Por suerte ya no habíamos ido, porque justamente donde cayó la mitad del árbol es un patio de luz que usamos nosotros como sala de reuniones, así que 2 horas antes habíamos estado todos reunidos. El árbol cayó sobre una zona de oficinas y donde habita el mayordomo. Para fortuna ocurrió cuando no habían trabajadores en el lugar, tampoco autos o transeúntes pasando por la concurrida calle 18. Una pérdida igual enorme, porque son árboles bonitos eso, y se veía que estaba como bien frondoso todavía. Parece que fue un problema de raíz que tenía. Lo bueno es que no hubo accidente, no hubo ningún herido. Estábamos conversando con los chiquillos ahí, que no cayó ningún auto. Sí, por ejemplo, en la casa al lado hay dormitorio, cayó aquí adentro del departamento, fuimos a ver y igual rompió el techo, cayó en una cocina, así que igual lo bueno es que no había gente. Y es que este enorme ciprés habría caído por la lluvia que afectó a la región metropolitana el pasado miércoles. El terreno y sus raíces cedieron por el agua y también por los años. El ceibo Cedrus libanis, que es el nombre científico del árbol que se cayó, es un ciprés, un cedro muy grande, es una conífera muy grande, muy linda, que tiene muy buen desarrollo de las raíces, pero que cuando hay emergencias climáticas, más lluvia de lo que se tenía previsto, nuestros árboles se caen. Entonces es importante tener un buen manejo de los árboles, hacer una buena verificación. Este jueves, bomberos y personal municipal estuvieron trabajando en evaluar los daños y los posibles riesgos de la infraestructura patrimonial. Por otro lado, toma fuerza la idea de darle una segunda vida a este imponente y antiguo árbol. La idea es levantar monumentos con la madera del ciprés caído. Eso queremos hacer con este árbol, que trascienda más allá de lo que cayó por su tapa. Y aquí lo están cortando y lo van a hacer leño, porque no tienen concepto de lo que es la naturaleza, lo que es el cedro del Líbano, el aroma que tiene, lo mantendría perfumado dentro. Pero ese es nuestro trabajo que queremos hacer con la Municipalidad de Santiago,
porque además como un patrimonio pasarlo a otro patrimonio. Y la idea es poder salvar lo que más podamos de este árbol, digamos, y darle un destino mucho más noble que simplemente trozarlo, digamos, para leña. Desde el Consejo de Monumentos Nacionales estamos pendientes de lo que suceda con este inmueble. En la mañana del día de hoy pusimos a disposición a nuestros equipos técnicos para prestar asesoría al municipio de Santiago, que está a cargo del cuidado del palacio y sus jardines, para que efectivamente podamos seguir cuidando y protegiendo el patrimonio de todos y todas. De momento se mantiene la evaluación de los daños al patrimonio y por fortuna la caída de este enorme árbol de más de 20 metros no provocó un accidente mayor. No, el Consejo Constitucional retomó la jornada de votación de las enmiendas en las distintas comisiones. Vamos a conversar con Alicia Contreras. Alicia, porque son momentos críticos después de esta idea del oficialismo de invitar a una última instancia de negociación antes de las votaciones ya en el Pleno, y no habiendo funcionado esta invitación tampoco a que todos retiraran las enmiendas. Hola Mónica, sí, finalmente se retomaron las votaciones acá en el Consejo Constitucional, pero tras el fracaso de todo tipo de negociación. Esta mesa que armaron de último momento, que iba a sesionar durante toda la noche, que iba a estar integrada por 10 personas, 5 de cada sector, finalmente a las 2 de la mañana se quebró. Sin acuerdo, sin acercamientos entre las bancadas, finalmente optaron por seguir con las votaciones a las 4 de la tarde. Comenzaron a esa hora las comisiones a sesionar y han ocurrido bastantes votaciones importantes. Por ejemplo, una de las más importantes es la Comisión de Derecho, que aprobó el derecho a la seguridad social. Este es uno de los nuevos más importantes acá en el Consejo Constitucional, porque se aprobó la enmienda que además incluye que cada persona será dueña de sus cotizaciones individuales. De esta forma defienden que cada persona será dueña de sus fondos previsionales y por ende también va en línea con esta iniciativa popular de Norma con mi plátano, que fue una de las más votadas acá en el proceso constitucional. Desde la izquierda, por el contrario, dicen que acá se está constitucionalizando a las AFP. Escuchemos lo que dijeron las consejeras de esa comisión. La derecha en esta propuesta constitucionaliza las AFP. Se está constitucionalizando pensiones que obligan a personas de tercera edad a buscar verduras entre la basura que dejan las ferias libres. Con esto, modificar este sistema será prácticamente imposible. Dicen que va a haber propiedad, pero no es para retirar los fondos. Leyes como la ley Papito Corazón, por ejemplo, quedarán inconstitucionales, porque a pesar del intento en la transitoria, esas normas son materia de alimentos, no. Yo no sé qué problema tiene gran parte de la izquierda con la libertad de elegir y con la propiedad de ciertas cosas que son de los trabajadores. Nosotros no estamos constitucionalizando un sistema específico, es más, se habla de un sistema que podrá ser público o privado, y los cotizantes tienen la libertad de elegir. Yo no tengo ningún problema ni con la libertad de elegir, ni que sean públicos o privados, pero que sean los trabajadores los que elijan, no que sea una imposición del Estado. Bueno, Alicia, aunque muchas cosas son relevantes en una constitución, ya sabíamos y lo habíamos dicho, tanto en Aquí se debate como en el noticiero, que este iba a ser el punto en donde se iban a hacer más difícil que el oficialismo diera sus votos, porque lo que tiene que ver con el Estado social de derecho es interpretado de distintas formas por oposición y oficialismo, y esa es realmente, creo yo, la batalla constitucional más importante, y aunque todo lo otro se hubiera llegado a acuerdo, que tampoco era posible, aunque se retiraran enmiendas, en esta ya sabíamos que había acuerdo entre republicanos y Chile Vamos, y ahí ya no iba a haber posibilidad de acuerdo. Exactamente, de hecho el Estado Social y Democrático de Derecho debería votarse mañana y por ende mañana se esperan también las votaciones más importantes. El derecho a la seguridad social fue hoy día lo más importante, pero mañana se debería también votar salud. En el caso del Estado Social y Democrático de Derecho, si bien no cambia la redacción de ese artículo, dado que está en las bases del proceso constitucional, lo que quieren hacer los republicanos es bajar ese artículo, quedando ya en el
cuarto lugar y no en el segundo, como así lo deja el anteproyecto de nueva Constitución. Eso se verá mañana, qué es lo que pasa ahí. Probablemente se hará lo que decida la mayoría, que es la derecha. Chile Vamos con republicanos. También en la Comisión de Sistema Político se aprobó una norma importante. Se aprobó aumentar la edad mínima para ser electo presidente de la República de 35 a 40 años. Esto, por ejemplo, podría haber afectado al presidente Gabriel Boric, quien no habría cumplido las exigencias para poder postular a la presidencia, pero sí se considera una transitoria para indicar que esto no afectará el término de su mandato. Por ejemplo, Camila Vallejo también no podría cumplir con los requisitos para postularse a la presidencia. En la comisión se registró un ambiente interesante respecto a este tema. Escuchemos. Se vota después, pero viene una disposición transitoria. Aclaramos que nunca ha sido el ánimo de destituir al actual presidente. Bueno, pero está salvada esa situación. Claro, pero efectivamente para el Partido Comunista, más allá de lo que ella piense o de lo que llegue a ser realidad, sí afecta a Camila Vallejo, ya no podría ser candidata en la próxima elección. Es un tema evidente. Y lo otro, yo te decía, claro, es cierto que puede que no se cambie la reacción del Estado social de derecho, pero estas otras normas para el oficialismo sí lo afectan. Y además del tema de la ubicación, con qué jerarquía va ubicado, pero más que eso es cómo afectan estas normas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a haber una discusión de inmediato, la reforma que plantea las pensiones el gobierno. Si se aprobara esta Constitución, ¿sería constitucional o estaría al margen de una nueva Carta Fundamental? Para el oficialismo no sería posible, lo declararían inconstitucional. Para la oposición ellos dicen que no están constitucionalizando las AFP ni las ISAPRES. Y esa discusión en el fondo creo yo que es la más compleja y yo creo que puede haber un punto de quiebre efectivamente en que ya más sectores digan que no les parece aprobable una constitución con estas características. Claro, lo mismo pasa, por ejemplo, con salud. Acá claro, la derecha quiere dejar la libertad de elección en salud, también algo que está en contra el oficialismo. Ahora, se intentaron acercar posiciones, se intentó llegar a acuerdos, pero esta mesa, que fue el último intento que hicieron acá en el Consejo Constitucional, se quebró a las 2 de la mañana. Acá vemos que ya hay cansancio de los consejeros constitucionales, algunos ya tiraron la toalla, por lo menos acá en las comisiones. Todavía falta el pleno, ahí también hay un espacio de acercamientos. La derecha apunta a eso, que todavía hay espacio para diálogos, pero el oficialismo ya se ve un poco cansado. De hecho, ayer hablaban incluso de tristeza. Entonces, están un poco tensos los ánimos acá y mañana son las votaciones más importantes, ahí se verá lo que pasa, pero ojo, insistimos, esto es solo comisión, después queda el pleno y después queda la comisión experta que puede revisar este texto también. El Consejo siempre tendrá la última palabra, pero aún queda espacio para votaciones acá en el Consejo. Sí, lo que te iba a decir es que respecto de salud, de nuevo, hay una diferencia ahí en interpretación. Porque desde el oficialismo dicen, la oposición lo que quiere es constitucionalizar no solo que haya prestadores públicos y privados, que ya lo contiene el proyecto presentado por los expertos y expertas, sino que lo que quiere además es que el sistema de aseguramiento quede constitucionalizado. Y eso son las ISAPRES, que no son prestadores, sino que es aseguramiento. Le contestan desde la oposición, no es así, lo que nosotros estamos garantizando solamente es la libertad de elegir prestador que necesita un cierto aseguramiento para que sea real, si no es solo papel. Bueno, esa discusión se va a dar claramente en el Pleno y ya está un poco, la verdad es que está bastante zanjado después de lo que vimos en las comisiones. Es difícil pensar que en el Pleno vaya a pasar otra cosa que lo que estamos viendo ahora en las comisiones respecto a estos puntos. Respecto de salud también, la derecha está apostando también a un seguro nacional, un seguro universal de salud, que de esa forma ellos dicen que no estarían constitucionalizando el modelo de las ISAPRES, algo que tampoco convence al oficialismo. Claro, Chile. Sí, específicamente RN es el que está apuntando a eso. Claro, quiere como hacer algo más intermedio y no le convence al oficialismo. Exacto. Y tampoco a republicanos, es que pareciera no tener posibilidad mucho de flotar. Tal vez eso en el Pleno, vamos a ver, pero
La verdad es que el último intento de llegar a acuerdos claramente ha fracasado hoy día y se ve complicada la cosa en verdad en el Pleno y en lo que queda de las votaciones, pero vamos a seguir súper atentos, Alicia. Muchas gracias. Que estés bien, Mónica. Chao. Vamos a seguir avanzando en otras informaciones. Fíjense que el 82,9% de los comerciantes ambulantes está satisfecho con su rubro y el 54,3% no está dispuesto a dejar esa actividad. Son cifras que reveló un estudio hecho por la Universidad Católica a los vendedores informales de la región metropolitana. Santiago, Estación Central y Providencia son las comunas con los puntos más críticos y de ello nos cuenta en su informe Macarena Román. 20 años lleva Óscar Guajardo trabajando en el casco histórico de Santiago como organillero. Para ejercer tranquilo, dice que paga un permiso a la municipalidad de unos 50.000 pesos y que debe ir renovando cada ciertos meses. Habían veces que vendía 2.000 pesos en todo el día, 3.000 pesos, 5.000 y no me alcanzaba para nada. Sí, pues eso estaba relacionado con el comercio ambulante porque, por ejemplo, yo estoy como establecido con este organillo con pocas cosas y no vendía nada. Pues. Óscar entiende que muchos de los comerciantes ambulantes lo hacen por necesidad, pero aún así es consciente que es un fenómeno que se debe controlar. Según un estudio de la Universidad Católica, hay 13 comunas que concentran la mayor cantidad de este tipo de comercio en la región metropolitana. El lugar donde se concentra la mayor cantidad de comercio ambulante en la región metropolitana es justamente acá donde estamos, en el Parque de los Reyes. Y el segundo lugar con mayor cantidad de comercio ambulante es el Paseo Calicanto, también en la comuna de Santiago. Y el tercer punto donde hay mayor cantidad de comercio ambulante en la región metropolitana es justamente aquí, nuevamente en la comuna de Santiago. Hablamos de la Plaza de Armas y también de Ahumada. Es que es la comuna de Santiago la que registra 5 de los 20 puntos más críticos de toda la región metropolitana. Le sigue Estación Central con 3 sectores y Providencia con 2. Nosotros realizamos el doble de fiscalizaciones que se hacía en la época del alcalde Alessandri y el doble de decomisos que se realizaba durante la época del alcalde Alessandri. Por lo tanto, estamos viendo que la fiscalización se ha duplicado. Sin embargo, también se requieren otro tipo de medidas a nivel nacional. La flexibilidad laboral, autonomía y liquidez son solo algunas de las razones del crecimiento del comercio ambulante. Juan, por ejemplo, trabaja en la calle hace años. Dice que por tener antecedentes no encuentra trabajo en empresas establecidas. Aquí le alcanza al que le pueda alcanzar porque de repente cuando llegan los carabineros se quitan todo. Delante me quitaron un paño y no pudimos hacer nada. En promedio, un comerciante ambulante tiene entre 30 y 49 años. 2 de cada 3 es jefe o jefa de hogar y trabajan más de 8 horas, 6 días a la semana, ganando en promedio 900.000 pesos mensuales. Por razones como estas, pese a ser sancionado, 52,4% volvería a ejercer como ambulante en el mismo sector y 6,6% volvería a vender, pero a través de otros canales. ¡Don Luca! Pero como varias cosas, este es un problema multifactorial. Generalmente es precio, básicamente es precio, no ninguna otra razón. ¿Más cerca al momento que uno quiere? Sí, claro que sí. Si se me da la oportunidad y son precios convenientes, se compraría. Todo el mundo lo haría. Porque es más económico, la verdad. Como ellos no pagan impuestos, ni alquiler, ni nada, y todo está caro, uno le compra a ellos. Son decenas los productos que se pueden encontrar en la calle. Lo más popular es la ropa, seguido por la comida y después, mucho más abajo, están los medicamentos. Es una tremenda competencia desleal al comercio establecido. Crecientemente está asociado a mafias y a crimen organizado, porque se ocupa el espacio público que por definición es para la ciudadanía y por último por razones sanitarias. Expertos enfatizan en que parte de las soluciones radican en regularizar los casos donde las condiciones lo permitan y focalizar la fiscalización profundizando en las sanciones, investigación y persecución. La regulación y la fiscalización requiere una perspectiva macroterritorial que hoy no necesariamente está presente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el comercio ambulante se moviliza dependiendo de la fiscalización que existe en la zona, la demanda de los compradores, la facilidad. Gracias a este trabajo y la colaboración de todos, podrá convertirse en la piedra angular sobre la que se puede construir un importante acuerdo que se traduzca en mejoras concretas.
Un problema sin duda difícil de solucionar, considerando además que el 82,9% de quienes ejercen el comercio ambulante está conforme con su actividad y tiene pocas intenciones de dejarla. En otros casos hay verdaderos grupos organizados que incluso ejercen la violencia. Todos factores que han incrementado la venta en la calle, pese a las acciones de las autoridades. El presidente Gabriel Boric consiguió firmar junto a los exmandatarios un compromiso por los 50 años desde el golpe de Estado. Pese a que el expresidente Sebastián Piñera firmó el documento, Chile Vamos reiteró que no se va a sumar a la convocatoria de La Moneda de firmar esta declaración, ni tampoco van a asistir al acto del próximo lunes. Como tampoco, según informó el mandatario Boric, quiso participar de un acto privado que se les propuso a los partidos de la oposición. La nota es de Estefanía Bustamante. Fueron 6 días de gestiones personales que el mismo presidente compartió en sus redes sociales para dar cuenta del único gesto por firmar una declaración conjunta con los exmandatarios a 50 años del golpe de Estado. No hay intento de imposición de una historia oficial. Cada uno puede tener su visión. Lo que yo valoro es que los expresidentes hayan estado disponibles para, pensando en el futuro, tener un compromiso por la democracia, siempre. Por la democracia siempre. Así se llama el documento que firmó Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei. Son 4 compromisos, entre ellos hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido. Me parece mucho más importante y sostenido en el tiempo, en el compromiso. Creo que hacer la reflexión más profunda que permita no relativizar los hechos. Yo creo que aquí todos tenemos que hacer el máximo esfuerzo por reconstruir un mejor clima. Tenemos que ser capaces de actuar con sentido de unidad. Esta fecha debiera unirnos a que no existe una repetición de este tipo de acciones, sin duda, pero también no existan o que no puedan llegar al gobiernos tan nefastos como fueron el gobierno de Allende. Miradas distintas sobre la dictadura que trabaron los esfuerzos de La Moneda para firmar un compromiso con todas las fuerzas políticas, entre ellas Chile Vamos, que hizo una declaración propia, titulada A 50 años del quiebre de la democracia. Uno no puede estar rogando permanentemente a partidos políticos democráticos que adhieran a un compromiso tan simple que fue redactado justamente con la disposición y voluntad que firmaran todos. Firmé ese documento y estoy muy contento de haberlo hecho y no voy a La Moneda porque el clima que se ha producido esta semana es de tanta confrontación, tanto división, que no lo hizo posible. División o frases desafortunadas del presidente que, según Chile Vamos, imposibilitan su asistencia a la conmemoración del próximo lunes en La Moneda. Sin embargo, y tras la firma de Sebastián Piñera, Evo Poli no descarta adherir a la declaración convocada por el mandatario. El presidente Piñera tiene su propia opinión, pero claramente el presidente Boric abusa de la buena voluntad y del espíritu democrático y republicano del presidente Piñera, porque ha estado durante meses crispando el ambiente. No tenemos reparo alguno con el texto que el gobierno presentó y que nos mandó como borrador. Coincidimos en todos los puntos. Esto no se trata solo de firmar el papel, se trata de todo el contexto. Si el documento de la derecha de algún modo es relativamente parecido a lo que está planteando el presidente, uno no entiende por qué no quieren firmar en conjunto. Ellos hablan de que divide. En el oficialismo, el PC también hizo público un manifiesto que fue resuelto por el Pleno de su Comité Central, documento donde llaman a impedir que las fuerzas reaccionarias hagan fracasar el gobierno del presidente Boric. Con debilidades y fortalezas que sin duda siempre van a haber en un gobierno del cual somos parte, hay que ubicar bien dónde está la responsabilidad de quienes, al calor de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar, están mostrando su real cara. La conmemoración de los 50 años debe ser una oportunidad. Y me gustaría ver una actitud de disposición de todos los actores políticos precisamente para que nos comprometamos con la preservación de la democracia. Democracia siempre, dictaduras nunca. Democracia siempre, golpe de Estado nunca. El Ejecutivo también busca la adhesión de los presidentes de otros países invitados al acto en La Moneda, lugar hasta donde no llegará el expresidente Sebastián Piñera ni Chile Vamos, sector que no pondrá sus firmas a la declaración del gobierno.
Carabineros ha reportado 8 incidentes en liceos emblemáticos en lo que va de esta semana. Solo este jueves se produjeron 3 ataques en el Instituto Nacional, en el Liceo de Aplicación y el Liceo 1. En el primero de ellos, alumnos del emblemático Liceo de Santiago, ubicado en calle Prat, se manifestaron en contra del nuevo acceso al establecimiento. Al no lograr abrir el portón, se inició un altercado que derivó en un incendio en la caseta ubicada en la portería. A su vez, en el Liceo 1 fue detenida una adolescente de 17 años por el lanzamiento de una bomba Molotov. Desde la Municipalidad de Santiago anunciaron la interposición de una querella por el delito de incendio en contra del Instituto Nacional. Alrededor de 20 personas pusieron en peligro la integridad de las y los estudiantes y del personal del liceo. Observamos la presencia de individuos ajenos a la institución que esperaban afuera para unirse al grupo violento. En consecuencia, en todos los casos que corresponda, se van a activar los protocolos y el reglamento interno de convivencia escolar del liceo y los correspondientes debidos procesos. Además, como Dirección de Educación Municipal, estamos presentando en este momento una querella criminal por el delito de incendio y de destrucción al interior del Instituto Nacional en contra de quienes resulten responsables. En tanto, este miércoles hubo 170 ataques con bombas Molotov en contra de Carabineros, las que fueron lanzadas por encapuchados desde el Internado Nacional Barros Arana. Junto con lamentar los ataques, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sostuvo que los establecimientos educacionales deben ser espacios seguros y de cuidado. Queremos condenar los hechos de violencia ocurridos esta mañana en las dependencias de establecimientos ubicados en la comuna de Santiago. No podemos aceptar este tipo de acciones, ni mucho menos normalizarlas. Lamentamos profundamente que estudiantes, profesores y asistentes de la educación se vean expuestos a este tipo de violencia inaceptable. Estamos en contacto y apoyando a estas comunidades educativas que son perjudicadas por esta situación. Como Ministerio de Educación tenemos el compromiso de continuar trabajando con las comunidades educativas y con cada uno de los sostenedores para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar sus procesos educativos sin interrupciones y sin tener que enfrentar hechos de extrema violencia. Ministro Cataldo, usted tiene una oportunidad única para demostrar su compromiso con la educación pública. Aplique hoy la ley Aula Segura y haga un plan especial de protección de los liceos emblemáticos de aquí al 11, para que nunca más una persona, un violentista, pueda siquiera insinuar la quema de un establecimiento educacional. Y al mismo tiempo le hacemos un llamado a la izquierda a condenar todo tipo de acto violento, no solo de aquí al 11, sino que de aquí en adelante. Quienes han provocado estos daños son delincuentes y como tal tienen que responder ante la justicia. Nosotros esperamos que la izquierda hoy día apoye si hay que modificar leyes, si hay que mejorar las leyes para que puedan perseguir, para que puedan ingresar a los establecimientos educacionales y apresar a estos delincuentes. No estamos hablando de simples estudiantes, acá estamos hablando de delincuentes que destruyen lo que le pertenece a todos los chilenos. Más de 100 actividades y convocatorias masivas se espera que se realicen entre el domingo 10 y el lunes 11 de septiembre, todo esto en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Para eso el gobierno va a reforzar el plan de seguridad y extender los servicios de transporte público. Los detalles con Francisca Cárdenas. Conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que iniciará la mayoría de sus actividades desde este sábado 9 de septiembre hasta el lunes 11. Para eso se han reforzado las medidas de seguridad con más de 2.400 efectivos policiales que se desplegarán por la capital. Esta no es una fecha normal, es una fecha importante, es una fecha donde van a haber muchas convocatorias, hay convocatorias oficiales y también otras que son producidas por organizaciones sociales. Tenemos una fecha importante, es una fecha donde van a haber muchas convocatorias. Despliegue operativo que contará además con 411 medios logísticos, entre ellos 3 helicópteros que se distribuirán especialmente en los puntos históricos analizados por las autoridades como Villa Francia, La Pincoya, Lo Hermida, Avenida Grecia, Las Rejas y los alrededores de La Moneda. La seguridad, digamos, va a estar normal en todas las unidades y evidentemente va a ser reforzada en aquellos lugares que tienen cierta condición histórica en las cuales han ocurrido situaciones
desórdenes o atentados. Una de las romerías masivas convocadas se iniciará la mañana del domingo, partirá en la Alameda con calle Lord Cochrane, pasando por Morandé 80, donde se hará un nuevo homenaje a Salvador Allende, finalizando en el Cementerio General. Esta gran marcha conmemorativa, mística, de reivindicación y también de exigir verdad y justicia. En territorio nacional y en las comunas se están haciendo rutas de memoria en los colegios, en la universidad, en distintos lados. El Estadio Nacional también será un punto de encuentro masivo. A las 18 horas están citadas las agrupaciones de derechos humanos y familiares de ejecutados políticos, quienes solicitaron además el corte de las calles aledañas. Ese mismo día en la noche, fuera del Estadio Nacional, tendremos la hora de primavera con Esquina Rota, con Ictus, y el día 11 de septiembre tenemos el evento artístico-cultural que se realiza todos los años en el 11 de septiembre afuera del Estadio Nacional, y por supuesto los sitios de memoria estarán también abiertos para que la gente pueda concurrir. En cuanto al transporte público, los horarios funcionarán con normalidad según las autoridades, pero se podrían extender algunos servicios durante la tarde del lunes. También se tomarán otras medidas preventivas en coordinación con otros organismos. Y ese día además vamos a tener una alerta temprana preventiva por evento masivo. Esto va a ser en muchos lados, por lo tanto todos los organismos del sistema de prevención y respuesta ante desastres de la región van a estar activados para enfrentar cualquier situación de riesgo. Todos los días, desde el 9, 10 y 11. Ante la existencia de hechos violentos en las estaciones de metro históricamente dañadas, también se dispondrá de la verificación de grabación de cámaras de seguridad como medios de prueba y se intensificará la búsqueda de armas de fuego para evitar nuevos incidentes. Funcionarios se tomaron el frontis del Ministerio de Salud en protesta por los más de 6.300 profesionales a honorarios que serán despedidos tras el fin de la alerta sanitaria. Desde los gremios de trabajadores convocaron un paro nacional para el próximo 12 y 13 de septiembre. Valentina Nieto nos cuenta más. No es por mí, no es por mí, es por los 7.000 que van a despedir. Era la consigna que se escuchaba fuerte en las afueras del Ministerio de Salud. La salud es un derecho para el gobierno, un privilegio. El frontis de la cartera amaneció tomado por la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, FEMPRUS. Pancartas y puertas bloqueadas para manifestarse contra la noticia que hace tan solo una semana remeció a los gremios. Efectivamente, tenemos recursos para mantener 6.000 hasta final de año. Otras 6.000 personas se van a ir desincorporando, digamos, desescalando de los sistemas de salud en estos meses que vienen. Y es que tras el término de la alerta sanitaria, el MinSal anunció el despido entre septiembre y octubre de más de 6.300 funcionarios que fueron contratados en pandemia bajo honorarios COVID. Una decisión que desde el gremio insisten no hará más que golpear el sistema de salud. Hoy día estamos en una pandemia secundaria que viene por los efectos de la primera. Es decir, tenemos listas de espera, procesos quirúrgicos, atenciones de urgencia que se van a ver entorpecidas. Por lo tanto, es un grave daño que vamos a tener, obviamente, al prescindir de estos contratos. Si hacemos 7.000 despidos, piénsalo en una empresa. Si en una empresa desaparecen 7.000 funcionarios, se para la producción y baja la producción. Entonces, por lo tanto, la lista de espera va a ser maquillada ahora y después claramente va a aumentar. Esto se lo hemos advertido a las autoridades sanitarias, que va a tener grandes efectos negativos en la atención que le podamos brindar a la comunidad. Por ejemplo, disminuir listas de espera, alargarse los tiempos de espera en los servicios de urgencia. Actualmente son 12.417 profesionales los que se encuentran bajo honorarios, lo que ha significado un desembolso de 140.000 millones de pesos. Tras el masivo despido, el gasto se reduciría a 50.000 millones, decisión por la que los trabajadores responsabilizan a la cartera de Hacienda. Sí, hemos hablado con la ministra de Salud, que nos ha reconocido que ha hecho un esfuerzo, pero que finalmente la decisión pasa por el tema presupuestario, es decir, del Ministerio de Hacienda, y por eso nosotros hacemos un llamado al presidente Boric, que es el jefe del ministro de Hacienda, a que él cumpla con los compromisos que él mismo suscribió en su campaña de fortalecer la salud pública. Hemos dicho con fuerza, el ministro está en DICOM con los trabajadores y trabajadoras de la salud, y por eso hemos decidido a salir a las calles por mejores condiciones laborales y también porque no vamos a permitir el despido de estos 6.500 trabajadores y trabajadoras que arriesgaron la vida durante la pandemia COVID-19. Y es que desde FENASA
sindicats convocaron un paro nacional para el próximo 12 y 13 de septiembre y este miércoles se movilizaron en distintos puntos del país. Exigen al gobierno incluir en el presupuesto 2024 el financiamiento para mantener a los 6.000 trabajadores que serán desvinculados. Y aquí en realidad el que tiene que responder es Hacienda. Yo sé que la respuesta va a ser que va a depender del pacto y eso le pasa la pelota al Parlamento. Pero aquí el que toma las decisiones es el presidente de la República y él tiene que priorizar lo que deba priorizar. Una priorización que ya la Comisión de Salud del Senado había exigido al Ejecutivo. Sin embargo, el pacto fiscal parece ser nuevamente la piedra de tope. No al chantaje, no estamos dispuestos a eso porque el gobierno, si quiere mantener a sus funcionarios de salud que tanto se necesitan, puede hacerlo, asignando recursos y juntando todo lo que sea necesario para que efectivamente podamos tener y mantener a todos los trabajadores de la salud con su fuente laboral. No escucharon a la Comisión de Salud del Senado, no escucharon nuestros oficios, no escucharon nuestra advertencia y tampoco escucharon ni a los trabajadores ni a los usuarios. Así que no digan que no lo vieron venir. Este despropósito se arregla de la misma manera que se hizo, con recursos del Estado para que haga un puente entre este mes de septiembre y el 1 de enero próximo para que la ley de presupuesto lo recoja. Masiva desvinculación que golpea fuerte al sistema de salud. Un despido que según los gremios no se justifica, ya que insisten, aún habría cerca de 4.000 vacantes que llenar en los centros asistenciales. Hasta el cierre de este informe, tanto desde el MinSal como desde Hacienda declinaron hacer declaraciones. La construcción se ha visto muy golpeada por las altas tasas de interés que han provocado un sobrestock de viviendas disponibles para comprar. Pese a eso, el gremio actualizó sus proyecciones y prevé una caída en la inversión menos mala que hace algunos meses. Orlando Silva nos cuenta lo que proponen para impulsar este sector. 2023 será un año para olvidar en la construcción. Si en mayo se esperaba que la inversión del sector se contrajera 5,9%, ahora esa expectativa se ajustó levemente a 4,5%. Sigue siendo una caída, pero menos fuerte. Desde el gremio siguen pesimistas, por lo que propusieron una serie de medidas para reactivar la vivienda y la infraestructura. Hoy día las tasas y los números que tenemos como crecimiento son realmente malos y eso tenemos que revertirlo. El tema de los permisos, de la estabilidad de los permisos, o sea, la permisología y también la certeza jurídica que se necesita para hacer una inversión hoy día es muy relevante. Tenemos que pasar de generar proyectos en 8 o 10 años pasar a un año de esos permisos. Entre estas 25 medidas propuestas está reformar y acelerar los sistemas de contratación de obras públicas y de concesiones, establecer un IVA diferenciado para la compra de viviendas, flexibilizar los requerimientos para el endeudamiento del sector y agilizar los permisos de edificación. De hecho, en el primer semestre se aprobaron menos de la mitad de estos permisos que el semestre anterior en la región metropolitana. Al primer semestre, 11 comunas registraron este tipo de permisos aprobados, lo que representa una disminución del 60% frente a las 20 comunas que aprobaron este tipo de documentos al segundo semestre de 2022. El mercado inmobiliario presenta actualmente un sobrestock de departamentos nuevos con entrega inmediata y que guarda relación con la disminución de las velocidades de venta históricamente observadas. A este ajuste en las proyecciones del sector contribuyó la corrección al alza en las cifras de inversión que han realizado instituciones como el MIMBU, el MOPO, la Corporación de Bienes de Capital. También se explica por una inflación que ha bajado más rápido de lo estimado y la consecuente baja en la tasa de interés, que ha influido también en menores precios de los materiales. Nosotros tuvimos en algún minuto del año 2021-2022 un crecimiento de los precios de los materiales que incluso llegó a estar 3 veces sobre el IPC. Lo que ha pasado en el último tiempo es que eso se ha ido estabilizando, que hemos ido viendo una convergencia con el IPC, es decir, está creciendo, pero está creciendo de la misma manera que el IPC. En el margen hemos visto de hecho bajas, pero eso solamente recuperando el terreno que se había perdido, digamos, ¿no? Y proyectamos que eso se va a mantener, es decir, que vamos a lograr en el mediano plazo una convergencia con el IPC. Sobre el empleo, en la construcción hay 725.000 trabajadores actualmente, 63.000 menos que el año pasado y 79.000 por debajo de antes de la pandemia, por lo que la recuperación de este sector será clave también para la reactivación del empleo en nuestro país.
Bueno, a través de su cuenta en X, ex Twitter, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que el mundo está entrando en colapso climático. Esto a propósito de los informes sobre temperaturas que se registraron en los últimos 3 meses en el mundo. En el siguiente informe revisamos lo que podría significar esto y lo que se espera podría ocurrir en Chile el próximo verano. Lo vimos durante semanas en el hemisferio norte. Olas de calor que transformaron a junio, julio y agosto en los meses más calurosos registrados en la Tierra, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus. Sector norte de Talca. Pero también en Chile lo evidenciamos con las inundaciones que afectaron a la zona centro-sur del país y lo seguimos viendo en Europa con lluvias y tormentas. Todas señales de los efectos de la crisis climática. Son los efectos del calentamiento global como base, además de otras variables que están haciendo que este año sea muy cálido, como puede ser el Niño también. ¿Por qué uno podría decir que son eventos que están vinculados con el cambio climático? Es porque tanto la intensidad como la frecuencia se están saliendo de los patrones normales. Situación que la ONU ya cataloga como colapso climático. Nuestro planeta acaba de soportar el verano más caluroso jamás registrado. El colapso climático ha comenzado. Todavía podemos evitar lo peor del caos climático. No tenemos un momento que perder. Podemos llegar a un colapso climático. Yo creo que todavía no estamos en ningún colapso, pero sí los impactos están empezando a ser bastante agudos en todo el planeta, mucho más allá de todo lo que estaba pronosticado. Lo que está buscando Antonio Guterres, como lo viene haciendo ya con varias veces anteriores y con otras frases similares, es un poco entregar el mensaje de la importancia del contexto que estamos viviendo ahora. Y es que no es primera vez que el secretario general de la ONU hace este tipo de advertencias. La era del calentamiento global ha terminado. Ha llegado la era de la ebullición global. Declaraciones que lo que buscan es advertir de las consecuencias del cambio climático, donde todos coinciden, es necesario actuar con urgencia. Toda esta terminología que se utiliza también es un llamado a atención. Yo creo que se utilizan palabras a veces un poco rimbombantes para que nos llegue. O sea, tiene que tener esto, son ideas fuerza. Hay una urgencia de actuar frente al calentamiento global, al cambio climático, y que al parecer ni la población, ni los políticos, ni las instituciones se están tomando esta urgencia. De acuerdo al Servicio de Cambio Climático Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial, la temperatura global en agosto de la superficie del mar promedió los 20,98 grados Celsius y al menos 1.500 millones de personas estuvieron expuestos a las temperaturas récord entre junio y agosto. ¿Cómo podría venir entonces el próximo verano en Chile? Para que el verano, enero y febrero, las temperaturas entre Santiago y Los Ángeles oscilen entre los 38, 39, incluso 40, 41 grados en el caso de Chillán y Los Ángeles. Basta con que tratemos de prepararnos para la repetición de los veranos del 2017 y del 2023. En ambos veranos tuvimos olas de calor terribles, ¿cierto? En la zona central de Chile al menos, que llevaron a mega incendios. Precisamente los incendios forestales son uno de los eventos que podrían ocurrir de manera similar que en el hemisferio norte. Eventos como los que vivimos durante febrero y eventos como los que están viviendo hoy día países como Canadá, Grecia, Portugal, España, qué sé yo, claro que se pueden volver a repetir. Se espera que los incendios más intensos comiencen en octubre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Primero, prevenir. Una vez ocurrido este incendio, es decir, se inició el incendio, es tomar las medidas de mitigación con el objeto de que este incendio avance lo menos posible. Evidencias que dan cuenta de la necesidad de tomar las acciones que permitan reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles y que los países aceleren sus compromisos de emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, esto es histórico para México porque 2 mujeres van a disputar la presidencia de ese país el próximo año. De hecho, ayer el oficialismo eligió en una primaria a la exalcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como su representante. Días antes, la oposición oficializó a la senadora Xochitl Gálvez. ¿Cómo han sido sus carreras? ¿Quiénes son? ¿Y cuál de ellas tendría más opciones de suceder a Andrés Manuel López Obrador? Lo revisamos en la nota que preparó nuestro compañero Gabriel Palma. México podría tener por primera vez en su historia una presidenta.
Así lo sugiere desde ahora la carrera por suceder a Andrés Manuel López Obrador. Y es que tanto el oficialismo y la oposición tienen a mujeres como sus principales cartas a los comicios que se llevarán a cabo el próximo año. La noche de este miércoles, el partido gobernante Morena eligió a la exalcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como su abanderada, la que se impuso a otros 5 candidatos. Soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por decisión del pueblo de México. Ese trabajo también es en equipo y por eso digo que nos necesitamos de todos y de todas. Un llamado a la unidad que se vio empañado por la polémica, y es que el segundo candidato más votado en la encuesta interna, el ex canciller Marcelo Ebrard, acusó irregularidades en el proceso y hasta amenazó con renunciar al partido. Ahora se especula que podría lanzar su candidatura como independiente. Tras rechazar ir a la reelección, AMLO celebró el triunfo de quien por años fue su estrecha colaboradora. Yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Hoy dejo de ser el dirigente de la transformación en México y voy a entregar el bastón de mando. ¿A qué hora, presidente? A Claudia Sheinbaum. Sheinbaum se enfrentará a la carta de la oposición, Xóchitl Gálvez, la senadora y empresaria de origen indígena, quien el fin de semana se impuso en las primarias del Frente Amplio por México, superando a figuras históricas de la derecha tradicional e incluso a la ultraderecha. La oposición sí puede llevarse la victoria en 2024. Si en 2 meses movilizamos tantos corazones, es porque podemos ganar. Si en 2 meses estamos por alcanzar a Morena, es porque podemos ganar. De estilo polémico y férrea opositora al actual presidente López Obrador, Gálvez lanzó su campaña cuando intentó sin éxito ingresar al Palacio Presidencial para responder en directo a las críticas del mandatario en su habitual conferencia de prensa diaria, más conocida como La Mañanera. El objetivo es ejercer el derecho que un juez me otorgó, que es el derecho de réplica. Nada más. Pero esto es una conferencia de prensa. No, señor. Lea usted el amparo. Es muy empática con el pueblo. Habla incluso con groserías, lo cual ha sido criticado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eso a la gente le ha gustado, ¿no? Le parece muy cercana. Hoy en día, pues, este liderazgo de Xóchitl me parece que es importante, pero aquí lo que está en juego, sobre todo en la oposición, es la unidad. Por su parte, Claudia Sheinbaum también tendrá desafíos que enfrentar en estos meses antes de la elección del 2 de junio del 2024. Uno de ellos es intentar capitalizar el apoyo que tiene el actual mandatario. El primer problema que tiene la doctora Claudia Sheinbaum será cómo sustituir, cómo llenar el espacio, los comparativos que serán necesarios, la legitimidad política que tiene López Obrador, que no tendrá ningún sucesor de López Obrador de ninguna fuerza política. Las encuestas por ahora proyectan una ventaja para el oficialismo en estos comicios, en tanto los mexicanos se preparan para una campaña histórica. Hoy México está preparado para tener una presidenta mujer. Lo más seguro es que sea una presidenta. Así que me parece un momento histórico, importante y a celebrar. Un hito importante en un país sumido en una ola de violencia que afecta principalmente a mujeres, con tasas de femicidios que siguen en aumento en el país. Otro de los desafíos que tendrá que enfrentar quien suceda a Andrés Manuel López Obrador. Seguimos con los temas relevantes de la jornada internacional junto a Jacinta Molina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. ¿Dónde nos vamos? Vámonos a Brasil. Están revisando información reciente de cómo se están agudizando fenómenos climáticos. Ha acontecido, en Brasil también en los últimos meses con un nuevo ciclón extratropical, así se denomina este fenómeno que azota ahora al sur de este país, al estado de Río Grande del Sur, que se ha visto muy afectado por intensas precipitaciones que dejaron inundaciones, deslizamientos de tierra y lamentablemente más de 40 víctimas fatales. Mónica, no es primera vez, sobre todo en los últimos meses, que acontece este fenómeno en esta zona del país. Ya en junio también unas 16 personas murieron a causa de otro ciclón. Esto es una muestra claramente del impacto que está teniendo la crisis climática con este tipo de fenómenos acá en América del Sur, y las autoridades de este
7 estados en el gigante sudamericano han decretado estado de calamidad también para poder contener toda esta emergencia, para manejar también los recursos de reconstrucción, ayuda a las víctimas y los miles de desplazados también que ha dejado esta emergencia. Y hay otro factor preocupante: alerta por nuevas precipitaciones tan intensas como estas. Pero con la tierra ya llena de agua y tiene menos capacidad. Pero además hay toda una discusión en Brasil sobre, como también en muchos otros países latinoamericanos, sobre las zonas donde se construyen, la calidad de las construcciones, los permisos y los fraudes también en los permisos de construcción. Pero importante además señalar que el cambio climático, lo hemos conversado otras veces, afecta más, sobre todo, como todos los fenómenos, a quienes menos tienen y están en zonas viven en zonas más vulnerables, menos capacidad para enfrentar, con viviendas más precarias, y por lo tanto obviamente que es un tremendo drama lo que estamos viendo. Exactamente, y con la preocupación de nuevas precipitaciones tan intensas como estas que puedan registrarse también en los próximos días, así por lo menos lo indica el pronóstico. Vámonos a Estados Unidos. Ha salido una nueva encuesta de nuestra cadena madre, CNN, y no son buenas noticias para el presidente Joe Biden, porque refleja un aumento en su desaprobación, pero también se consulta por puntos sobre la carrera presidencial ya desatada en ese país. Fíjense, datos preocupantes sobre todo para la campaña de Biden, aunque también hay malas noticias según este sondeo para la de Trump. La mayoría de los consultados, un 46%, dice que cualquier candidato republicano sería mejor que Biden en la carrera presidencial. Hay además índices que muestran un rechazo a su candidatura entre los votantes demócratas, y uno de los factores que más se menciona como un punto ahí débil de la candidatura del demócrata que busca la reelección es algo que ya se ha discutido: su edad, 80 años, parte de lo que plantea también este sondeo. Se estrecha, o más bien queda ahí la duda de cómo sería un enfrentamiento con Donald Trump, porque lo cierto es que la ventaja por un solo punto, según este sondeo, el republicano está dentro del margen de error, 46-45, así que queda la duda de cómo sería ya una definición entre ellos, que es lo que se proyecta vaya a suceder si es que efectivamente Trump gana la interna republicana, se mantiene también la candidatura a la reelección de Biden. Hay, en todo caso, con estos nuevos sondeos, algunos medios reportan cierta preocupación entre los demócratas a la luz de estos antecedentes de estas encuestas, por cierto. Y yo les mencionaba que tampoco son buenas noticias para Trump, porque si un 46% decía que prefería a un candidato republicano que a Biden, bueno, un 44% decía que prefería a un demócrata que a Trump, sobre todo considerando sus últimos escándalos, o más bien temas pendientes que tiene con la justicia. Y le sobran temas pendientes con la justicia, pero claro, eso puede ser un techo para Trump, afectar en el fondo la capacidad de crecimiento, pero no la capacidad de movilizar a sus bases, que es lo importante además en las primarias. De cara a una primaria. Eso ya lo tiene bastante corrido. Exactamente. Vamos a ver cómo se da todo esto en los próximos meses y sobre todo el próximo año. Vámonos a la India, que está pronta a albergar esta gran cumbre del G20 con varias polémicas. Ya mencionábamos una del nombre, pero ahora también se suman las denuncias de organizaciones y de habitantes de barrios marginales, asentamientos, campamentos que han acusado acá una destrucción de sus viviendas justo en la antesala de la realización de esta cumbre. A ver, esto viene desde hace varios meses atrás, en mayo, es cuando un tribunal dicta que se pueden demoler estos asentamientos, estos campamentos, al declararlos ilegales. La crítica acá que hacen estas organizaciones y también los habitantes de estas viviendas es, primero, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué justo ahora que este país va a albergar este gran evento internacional? La justificación que entrega el gobierno es que son terrenos públicos que han sido tomados de manera ilegal, pero esto deja
de manifiesto una situación que todavía sigue latente en un país que busca presentarse como una potencia. Lo hemos visto con recientes misiones, por ejemplo, al espacio, otras medidas económicas. Hay un problema de desigualdad y de pobreza muy fuerte en la India, el país más poblado ya en la actualidad, y acá muchos acusan que eso se está tratando de ocultar en la víspera de esta cumbre del G20, donde van a asistir muchos líderes internacionales, y que incluso esas zonas, porque son cercanas a donde se van a estar realizando eventos relacionados con este encuentro, ahora acá se han levantado monumentos o alguna otra construcción que se vaya a utilizar para esa cumbre, y la crítica es a eso, a querer ocultar algo que sigue siendo un desafío en este país. Absolutamente, con castas, con una pobreza, una miseria horrorosa, aunque sea la democracia más importante del mundo, más grande del mundo, y el país con más habitantes. Ya pasó a China, aunque sigue la pelea, entonces que China dice que todavía es uno de los más grandes y todo, pero las estadísticas parecen indicar que es India. Ya, Jacinta, muchísimas gracias por toda la información. Ahora sí, nos vamos a otro tema que te quiero invitar a ver, porque es un tema que nos implica un cambio de tono y que nos implica retroceder en el tiempo, pero porque la memoria es importante. Y los quiero llevar a hablar de Víctor Jara. Los números hablan, pero él es claramente más que los números de su trayectoria, ¿no? Porque es un hombre que en 7 años, de hecho, editó 8 discos y dirigió 8 obras de teatro. Una de las figuras más importantes, sin duda alguna, del siglo XX en la cultura de nuestro país. Un cantautor, un hombre preocupado de la riqueza de nuestro folclore, de la riqueza del mundo popular, de crear. Era militante comunista también, por supuesto, y tuvo un compromiso político y social muy fuerte. Un tremendo artista, sin duda alguna. Pero su vida se vio truncada en 1973, cuando fue cruel y salvajemente asesinado. Bueno, justamente Pablo Figueroa, en el contexto de los 50 años del golpe de Estado, conversó con su círculo más íntimo, que nos entregó antecedentes inéditos de su trayectoria y de su vida. Veamos. El legado de Víctor Jara es eterno. Es que Víctor Jara está en todos lados y sigue estándolo. Tuvo los himnos generacionales de los 90. Cuando escribí Matador, algo que escapa al entendimiento racional se apoderó de mí e hizo que mi corazón se apresurara a citar a Víctor Jara en la canción. No está en la memoria de los grandes artistas a nivel mundial. Ni por tener buen amor. Claro que soy un gran admirador de Víctor Jara, y entonces poder visitar las tumbas de Jara y Allende y poder conversar con la ayuda de Víctor Jara. Quisimos partir así este relato para recordarnos que Víctor Jara es una figura mundial. Duele tanto como hace 50 años, entonces queríamos conocer quién es Víctor Jara y quién más idóneo que Nelson Villagra. Actor reconocido por interpretar al Chacal de Nahuel Toro. Su vida política estuvo ligada al MIR y lleva fuera del país 40 años. Desde Canadá nos cuenta cómo era Víctor en esta entrevista exclusiva. Nos conocimos en la escuela de teatro, nosotros de la Universidad de Chile. Ahí comenzó nuestra amistad. Bueno, se sabe que Víctor venía de una extracción humilde y a su vez yo vivía en una pensión en Santiago, pero en ese tiempo las malas condiciones no nos afectaban porque éramos dos muchachos, o sea que
nos reíamos todo el tiempo. Nos íbamos al Cerro Santa Lucía, comprábamos un pan negro y 1 litro de leche y nos íbamos a conversar al Cerro Santa Lucía. Y nos reíamos, yo no sé de qué nos reíamos tanto, pero recuerdo todas esas sesiones del Cerro Santa Lucía con muchas risas. Y entonces vagábamos por las calles, aprendimos a pedirle a los acomodadores de los cines, acostumbrábamos a entrar al foyer cuando se terminaban los rotativos y la gente entraba a la sala y dejaban muchas colillas de cigarrillo en los ceniceros. Entonces nos hicimos expertos en saber coger las buenas colillas, ¿no? Y nos hicimos expertos en fumar con los dedos para no tocar las colillas. Y fumábamos excelentes cigarrillos de pronto. Un estudio de minería de datos puso a Víctor Jara como el 6º chileno más buscado por las personas en el mundo en Internet. También lo está en la memoria de los jóvenes, también a nivel mundial. Por ejemplo, esta página. Jara está entre los 8.000 primeros de un universo de millones de posibilidades. Juntos compramos la primera guitarra de Víctor. La primera guitarra en la Casa Amarilla, en la calle San Diego. Un regalo. Una amiga que tenía Víctor en aquellos años, cuando éramos estudiantes, decidió regalarle una guitarra. Y una magnífica guitarra. Eso fue con lágrimas en los ojos. Víctor tomó la guitarra y la empezó a afinar ahí mismo en la Casa Amarilla. Y claro, no pudo impedir que se le salieran las lágrimas. Y me miraba. me miraba como diciéndome: ¿tú crees que es verdad esto? ¿Tú crees que es verdad que tengo esta guitarra y es mía? Nadie pensaba en ese momento que Víctor iba a ser quien fue en términos de las canciones y de la guitarra. Fue muy hermosa la situación aquella. Ahora te pregunto, ¿qué sabes de la obra de Víctor Jara? ¿Qué sensación te produce cuando escuchas el nombre de Víctor Jara hoy en 2023? Varias cosas. Por la fuerza de Víctor Jara y los músicos que lo siguen creyendo, Violeta también, todo, este Chile que está más o menos, en realidad da un poco de tristeza ver cómo está, pero aquí está la fuerza. Importante no olvidar a Víctor. Absolutamente. Uno no puede, un país sin historia no existe. Por supuesto que es importante, la mayor estrella que ha tenido nuestro país. En su vida como director de teatro dirigió 8 obras, asistió en otras 4. En 7 años editó 8 discos. Y entre los 20 años de carrera activa y los 50 tras su muerte, las reflexiones sobre su labor en el mundo del arte suelen ser como estas. Era un cantante, él cantaba y era un director de teatro maravilloso. Era un hombre de las artes maravilloso. Además de ser un tipo que sabía muchísimo, era su humanidad, su solidaridad, su empatía que lograba. Nunca jamás fue un director histérico, nunca jamás fue un director dictatorial. Él hacía trabajar a la gente. Yo era muy joven con él, o sea, teníamos una diferencia de edad. Entonces yo estaba en la escuela de diseño y estaba elaborando nuevos diseños, estaba abriendo mi mente al diseño. Entonces eran propuestas más que todo, más que algo concreto de estudio anterior. Y siempre iba proponiendo cosas, no sé, y él estaba muy abierto a lo nuevo y a las propuestas nuevas de la juventud, pues yo tenía 18 años. Y es así como debemos volver a la década de los 70. Para 1971 ingresó al cuerpo de artistas estables de la Vicerrectoría de Extensión de Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado, hoy USACH. El 11 de septiembre se presentaría a las 11 de la mañana antes del anuncio de plebiscito del presidente. ¿Qué hacía en ese momento Víctor en ese 11 de septiembre? Víctor llegó y estaba en mi oficina.
yo vine, te explico eso, y vimos desde la oficina del rector, que está por el lado de allá, por este lado contrario, por lo que se llama el Patio de las Rosas, vimos el bombardeo, porque no estaba la torre entera. Los edificios no estaban, entonces vimos cuando picaron los aviones y bombardearon La Moneda. Eso lo vimos. ¿En ese minuto? Horrible. Nosotros sentí algo espantoso. No. Hicieron después de, Bueno, Víctor llegó, estuvimos en la oficina, y cuando yo volví, la idea que surgió de la reunión, digamos, era que había que hablar con la gente y plantearle que los que quisieran irse, se podían ir a sus casas, por favor, que esta era una situación complicada, difícil, y que los que querían quedarse se quedaran, pero porque no teníamos idea lo que venía. Víctor dijo que él se iba a quedar. Y me preguntó, me dijo, ¿me quedo? Yo le dije, sí, claro. Pero esa pregunta era retórica de Víctor. Víctor no se habría ido del lugar aquí jamás. Él jamás se habría planteado no venir, ¿me entiendes? Porque él sentía, y yo lo tengo clarísimo, que su compromiso estaba aquí. Lo que sigue en la historia lo sabemos. Fueron muchos años de tener que esperar. Es que estos argumentos los escuchamos en su funeral 36 años después de su asesinato. Cada temporada en el festival en honor a su memoria. La dictadura, el odio, le dio muerte a un artista. Como también las reflexiones y lo que se habla en la conversación social. Víctor Jara sigue en todos lados como una corriente de aire que quiere dejar de moverse en círculos. Fue asesinado de forma cruel. La violencia trae más violencia. Te recuerdo, amar. Dime una cosa, ¿cuándo podría haber Víctor Jara tenido ni siquiera un corta uña para hacerle daño a nadie? Si era el gallo más bueno del mundo, era un gallo que yo lo conocí harto a Víctor, me dirigió en una obra que fue Antígona. Un tipo de una bondad, de un sentido del humor, bueno para reírse. Y ahí estaba Víctor dirigiendo, estaba lo que era mi pareja, Julio Jung, en esa época, trabajando con él ahí en el teatro. Viene esta historia y Julio, el primer domingo que pudimos salir, el padre de un amigo nuestro le pidió por favor que averiguara a su hijo que estaba desaparecido. Fue a la morgue. Era prohibido entrar, pero en ese momento estábamos, ictus muy famoso, porque había un programa que se llamaba La Manivela. Y los guardias encantadoramente lo dejaron entrar. Entró, dice que la película Missing es una alpargata al lado de lo que él vio, que fue impactante. Y de repente el tipo que lo guiaba le dice, mira, Julio, ahí está Víctor. Dice, yo estoy trabajando con él, le dice, no puede ser. Pero dice, ese es Litré Quiroga, que lo encontraron después muerto en el Mapocho. Pero estaba ahí, el primer domingo que se pudo entrar. Y se da vuelta y estaba Víctor. Llamó a la Bélgica y le dice, Bélgica, no puedo llamar a la Joanina, estoy muerto de horror. Te pido por favor, y dice Julio, no me digas, Julito, por favor, ¿qué me está diciendo? Llámate, yo no puedo. Y después lo sacaron de ahí y lo encontraron en otro lado. Pero él murió, como te digo, por su deber. Sí, ¿no se fue? ¿Se quedó? No. ¿Qué estabas haciendo el día que te enteraste de la muerte de Víctor? ¿Qué estaba haciendo? Yo estaba clandestino, porque también me perseguían. Había un famoso, que se hizo un famoso torturador, el Guatón Romo, creo que se llamaba. El Guatón Romo le gritaba a los detenidos, tráiganme al chacal, tráiganme, porque todo el mundo me decía el chacal a mí por el chacal de Nahuel Toro. Tráiganme al chacal aquí quiero verlo, a ver si le tiene miedo a los fusiles, porque como habían fusilado al chacal. Y en eso estaba, en fin. ¿Cuál fue la pregunta que me
me perdí con este recuerdo. Diciendo qué recuerdo tienes cuando te enteraste de la muerte que estaba clandestino y creo que el 11 o el 12 o el 13 de septiembre habrá sido, bajé a la calle, tuve que salir para hacer un contacto con algún compañero y tuve que salir de donde estábamos con otro compañero. Estábamos 2 compañeros encerrados en una casa de seguridad y salí yo a la calle. Esto era, y a los 40 metros que había caminado orillándome por el muro, digamos, era en la tarde, como a las 6 o 7 de la tarde de septiembre, y me encuentro con un compañero que había sido director del Teatro Nacional. Aguirre era el apellido, no me acuerdo en estos momentos su nombre. Él me cuenta, él me dice, Nelson, me dice, ¿cómo estás? Qué bueno que estás vivo. Entonces, digo, sí, claro, ¿por qué? Porque han matado a Víctor, me dice. No me digas. Sí, han matado a Víctor. Y le vio Joan en la morgue, lo acabo de ver. Y estos cabrones le han cortado las manos, le machucaron todas las manos. Bueno, fue... ¿Qué quieres que te diga? Impresiona en ese momento, porque ya sabíamos que estaban sucediendo muchas cosas en 3 o 4 días después del golpe. Ya había muchas informaciones terribles, se cruzaban las noticias entre compañeros, en fin. Pero claro, era la primera vez que me tocaba saber la muerte de un amigo. Nosotros somos porque existe el amor y queremos que ser mejores porque existe el amor y el mundo gira, bueno, crea, se multiplica porque existe el amor. El derecho de vivir. Una paradoja, al ver cómo la muerte de alguien como él priva un pensamiento de amor. Su obra aún no logra el derecho de vivir en paz. Nosotros, a los que nos dicen cantantes de protesta, creemos que el amor es lo fundamental de la razón de ser del hombre. Un crimen horroroso de un artista talentosísimo. Tenía una guitarra, sus manos destrozadas. Vamos a la pausa. Al regreso en CNN Prime, todo el deporte con Rodrigo Herrera, así es que no se separen de nuestra compañía. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego en nuestro ciclo de CNN 50, a raíz de los 50 años del golpe de Estado, 2 figuras que es muy interesante escuchar lo que dicen. De hecho, las entrevista Fernando Paulsen, ¿no? Estoy esperando que no estamos seguros, pero ya. La cosa es que son Víctor Pérez y Edmundo Pérez Lloma. Todos los conductores de CNN Chile hemos trabajado en este proyecto. Así es que imperdible estos 2 personajes escuchar cuál es su reflexión sobre la dictadura, sobre el golpe de Estado, la unidad popular, sus vivencias personales, su visión política. No se lo pierdan hoy día en CNN 50. Jueves 7 de septiembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.